La verdad que varios motivos me empujaron a tratar el tema del judaísmo. Pero el verdadero motivo que me animó a escribir sobre el judaísmo es porque desde siempre soy un apasionado por conocer, estudiar, investigar las religiones en general y el judaísmo, el cristianismo, el islam en particular. Quizás porque soy de origen iraquí, Irak es la antigua región de Mesopotamia, nacido en la ciudad de Nínive, la antigua ciudad de Nínive, la ciudad famosa de Mosul, que estaba en manos del grupo terrorista Daesh. Es una ciudad del norte de Irak. Es una ciudad de mayoría musulmana suní. Pero yo he nacido en las llanuras de Nínive. En las llanuras de Nínive hay casi 12 pueblos cristianos, totalmente cristianos. Nació un pueblo, se llama Tel Eskef, recién liberado de manos del grupo terrorista Daesh. El grupo ISIS arrasó mi pueblo, destruyó todo el pueblo, matando casi 70 personas de mi propia familia. Tel Eskef está cerca del pueblo de mi madre. El pueblo judío se llama Alcós. Es el pueblo del profeta Nahum. Si abréis la Biblia, en el libro del profeta Nahum, el primer versículo pone: soy Nahum el Alcosita. 500 años antes de Cristo, Nahum nació en este pueblo, es el pueblo de mi madre. Yo de toda la vida he jugado al lado de la tumba del profeta Nahum. Hasta hoy día ahí descansa, sus restos descansan en paz en mi pueblo, en Alcós. Criado y educado en la ciudad de Basora, en el sur de Irak, cerca de Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham, en el seno de una familia cristiana, católica, caldea, practicante. Yo desde siempre he sentido de que mis antepasados eran judíos, los judíos cautivos en Mesopotamia, convertidos al cristianismo en el primer siglo. ¿Cómo hizo? Pues le voy a explicar. Como he dicho en el principio, Irak es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización. Ahí, en Irak, según el Génesis, el capítulo 2, estaba el paraíso terrenal. Hoy día es el infierno terrenal gracias al radicalismo, al fanatismo islámico. Ahí donde surgieron las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios, 4.000 años antes de Cristo, la primera civilización en utilizar la escritura. Luego vinieron los acadios, 2.500 años antes de Cristo, la primera civilización en utilizar la escritura y un código civil, el código de Hammurabi, 1.800 años antes de Cristo. Es la civilización o el pueblo del profeta Abraham y también del rey Nemrod, el primer rey en la historia bíblica, quien construyó las ciudades de Nínive, Ur de los Caldeos, Babilonia, según Génesis el capítulo 10. Luego después vinieron el imperio de los asirios en Nínive, 1500 años antes de Cristo. Es el imperio del rey Sargón el Grande y su hijo Sennacherib, que en el año 722 antes de Cristo, el rey Sennacherib conquistó el reino del norte, el reino de Israel, la capital Samaria, destruyó el reino del norte de Israel y llevó a todos los judíos como cautivos a Nínive. El año 625 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor conquistó Nínive y formó su propio imperio, el imperio de los babilonios o el imperio caldeo. Se llaman caldeos porque Nabucodonosor gobernaba
desde una aldea se llamaba Caldo. El año 586 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, el reino del sur, el reino de Judea. Destruyó, es la primera destrucción del templo de Salomón, y llevó a todos los judíos como cautivos a Babilonia. El año 539 a.C., el rey Asuero, el rey Ciro, los reyes de Medo-Persa conquistaron Babilonia y formaron su propio imperio en Susa. Hoy día está en la frontera entre Irán y Irak. Yo conozco todas estas ciudades, he trabajado ahí con arqueólogos muy antiguos. Desde que tenía 14 años aprendí la arqueología a manos de los grandes arqueólogos del mundo que fueron ahí a excavar, pero hoy día es muy difícil excavar en estas zonas. Aparte hay casi 200 zonas en Irak vírgenes sin excavar, pero el hombre el que puede ir ahí a excavar hoy día, gracias también al Islam y al radicalismo islámico. En el año 537, la reina Esther se casó con el rey Asuero y le pidió el permiso para volver a su pueblo, a Jerusalén, para construir el templo de Salomón. El rey Asuero accedió a la petición de su mujer Esther y dio el permiso a los judíos a volver a Jerusalén. Pero según Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, y el libro de Esther, que es un libro precioso, en la Biblia dicen que pocos judíos volvieron a Jerusalén. La gran mayoría de los judíos pues ya tenían la vida hecha, estaban casados, tenían negocios y se extendieron toda Mesopotamia y llegaron hasta la península arábica. En el año 333 Alejandro Magno conquistó Mesopotamia. Hasta el año 323, el año de su muerte, volvieron otra vez los persas a gobernar Mesopotamia. Según la traducción de la Iglesia, pues Santo Tomás pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como un mártir. Pero en Mesopotamia dejó dos de sus discípulos, Adai y Marí, San Adai y San Marí. Eran dos discípulos que eran de origen judío y empezaron a predicar el cristianismo en Mesopotamia. Según mis investigaciones, en el libro también los explico, San Adai y San Marí eran de origen judío, hablaban el hebreo, y lo más lógico que era predicar a las tribus o las comunidades judías el que estaban ahí en Mesopotamia, formando congregaciones y comunidades cristianas del primer siglo. Y de ahí nosotros venimos, de estas comunidades judías convertidas al cristianismo del primer siglo. Por lo tanto, los cristianos de Irak, o los cristianos caldeos, o asirios caldeos, no somos árabes, ni somos musulmanes conversos como algunos presuntos especialistas que nos escriben en algunos libros, en algunas tertulias, en televisión, dicen, los cristianos de Irak son musulmanes conversos. No, nosotros somos los originales del cristianismo, somos descendientes de los primeros cristianos del siglo I, ni somos árabes, ni somos musulmanes. A mí cuando uno me dice que eres un árabe, es un insulto para mí. Yo soy mesopotámico. Mis orígenes son de los antiguos mesopotámicos de Irak. Los musulmanes llegaron muy tarde a la zona de Mesopotamia. Llegaron en el siglo VII. La presencia árabe musulmana en Mesopotamia empezó a partir del siglo VII gracias a las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, que conquistó Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641, y de ahí conquistaron también todo el norte de África. Y en 642 conquistaron Persia o Irán, y se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Por lo tanto, todo esto, la conquista fue por el filo de la espada.
obligando a la gente de Mesopotamia a convertir al Islam. Y gracias a nuestros antepasados que se aguantaron hasta hoy día, y nosotros venimos de estos primeros cristianos del siglo I. Este es uno de los motivos más grandes que me empujó a tratar el tema del judaísmo, escribir sobre el judaísmo. Más adelante, con el tiempo, cuando empecé a estudiar la Biblia y leyendo el Antiguo Testamento o el Tanaj, el libro sagrado de los judíos, siempre me venía una duda, una reflexión, y siempre me preguntaba, ¿cómo puede el hombre tener una relación estrecha o directa con Dios? Leyendo las historias de los profetas del Antiguo Testamento, llegué a una conclusión que el hombre puede tener una relación directa con Dios mediante los profetas, que transmiten el mensaje divino, es decir, la profecía. Leyendo la Biblia, las palabras de Dios, se puede uno tener una relación directa con Dios, y conociendo los profetas, el que su vida o su mensaje viene en la Biblia. Pero mi gran decepción fue aquí, en Madrid. En el año 2004, recién terminado mis estudios, el doctorado en Filología Árabe, Estudios Árabes Islámicos, en la Universidad de Complutense, fue invitado a una mesa redonda, un congreso, bajo el lema del conflicto árabe-israelí, que hoy día es de actualidad. Todas las noticias hoy día hablan de Israel, el conflicto árabe-israelí, y en aquel tiempo también. Compartí la mesa con un filósofo, un doctor, profesor en la universidad muy conocida en Madrid, titular. Yo no lo conocía, para hablar sobre el tema del conflicto árabe-israelí. Y empezó este filósofo, empezó su intervención diciendo: yo soy judío, pero soy ateo. No creo en Dios, no creo en nada, no creo en el Tanaj, no creo en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, no creo en Moisés, no creo en nada. Y yo soy judío, yo soy de origen judío, pero no creo en nada. Empezó a mezclar también entre el sionismo, entre el judaísmo, que dice que toda la culpa es del judaísmo, todo el conflicto que hay ahí es culpa del judaísmo, es culpa del sionismo, es una mezcla entre el judaísmo y el sionismo. Os juro, no entendí nada de su intervención, pero lo que me llamó la atención, todo el rato diciendo que yo soy judío, pero soy ateo. Y claro, yo tenía preparado otra conferencia y me dirigí a este señor. Dijo, pues que es una pena, es un profesor, filósofo, titular. De verdad, a mí me da pena los alumnos. ¿Cómo se presenta usted como judío y ateo? Porque el judaísmo y los ateos es incompatible. El judaísmo es una religión, es fe. El judaísmo es creer en el único Dios verdadero. ¿Y cómo usted se presenta como judío? Usted se puede decir que soy de origen israelita, hebreo, pero no judío, porque el judaísmo es una religión, una creencia en el único Dios verdadero. Por lo tanto, si eres ateo, pues no eres judío, eres otra cosa. Es como decir, un cura y dice que yo soy comunista, y es cura. ¿Cómo se come eso? Es que no es compatible. Por lo tanto, es que me llamó mucho la atención este tema. Y eso es lo que, y le dije al profesor también, es una pena que un profesor como tú, filósofo, que no sabe diferenciar entre el término hebreo, israelita, judío y sionista. Y eso es lo que trata mi libro, estos 4 términos. Intento en este libro explicar estos 4 términos. Y tiene 4 capítulos. El primer capítulo, ¿quiénes son los hebreos? Y este capítulo abarca 200 años de la historia bíblica.
La palabra hebreo viene de haber, en hebreo, significa pasar o cruzar. Y viene mencionada en la Biblia 34 veces, refiriéndose a Abraham. Y justo en el libro de Génesis, el capítulo 14, el versículo 13, cuando Yahvé hace un pacto con Abraham, le dice a Abraham: sal de tu pueblo, Ur de los Caldeos, y dirige al pueblo donde yo te dirijo. Y Abraham, con la condición de que hace de sus descendientes una gran muchedumbre. Y se cumplió la promesa. Abraham salió de su pueblo Ur de los Caldeos y cruzó el Éufrates y llegó hasta la tierra prometida, y sus descendientes se hizo una gran muchedumbre. El segundo capítulo es el capítulo más grande. ¿Quién son los israelitas? Y este capítulo abarca casi 3000 años de la historia bíblica. Y empieza desde el nacimiento de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Más tarde fue llamado Israel, significa luchador. Y con el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, o los 12 hijos de Israel, que forman los 12 tribus de Israel. En realidad no son 12, son 13, porque hay una hembra que se llama Dina, pero claro, los hebreos, como es una hembra, pues no lo consideran como una tribu. Y hablan de los 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Israel. Y también este capítulo pues se explica cómo fueron los 12 tribus, entraron en Egipto y fueron tratados como esclavos en Egipto, con el nacimiento de Moisés. ¿Y por qué vino Moisés? Moisés nació en Egipto en el año 1593 a.C., con el objetivo de sacar o salvar su pueblo de Israel de Egipto, sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y así fue. En el año 1513, Moisés sacó su pueblo, antes de Cristo, sacó su pueblo de Israel y fueron perdidos en el desierto 40 años. Moisés murió en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida en el año 1473 a.C. Y luego se formaron los reyes de Israel. El primer rey fue Saúl, luego David, luego Salomón. Con la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se dividió a dos reinos. El reino del norte es de Israel, su capital Samaria fue destruida en el año 722 a.C. a mano del rey Sennacherib, rey asirio. Y el reino del sur, el reino de Judea, la capital Jerusalén, fue destruida a mano de Nabucodonosor en el año 586 a.C. y la primera destrucción del templo de Salomón. Luego más tarde, el libro también lo explico, fue la segunda destrucción del templo de Salomón. Los judíos normalmente cuando hablas con un judío te dice fueron dos destrucciones del templo de Salomón, fue de Nabucodonosor y del general Tito. No, yo lo digo 4, porque la segunda fue a mano del rey griego Antíoco Epífanes en el año 168 también, antes de Cristo, destruyó también el templo de Salomón. Y luego más tarde, en el año 70, con el general Tito, que destruyó el templo de Salomón y también destruyó todos los registros civiles de todas las tribus de Israel. Y como la tribu de Judá era la más grande, por eso fueron llamados judíos, porque no supo quién es de quién. Y se quedó la tribu de Judá, como es el más grande, pues fueron llamados judíos. Y en el año 135 de nuestra era, el rey Adriano, que era hispano, expulsó a los judíos de Jerusalén y entregó Jerusalén a una tribu, pequeña tribu que estaba ahí pagana, los filisteos, y entregó Jerusalén para ellos. Y de ahí viene la palabra filisteos, palestinos, de los filisteos. También explico este
en mi libro. Y la cuarta destrucción del templo de Salomón fue a manos de los musulmanes, la conquista de los musulmanes a Jerusalén en el año 640, cuando el segundo profeta, el segundo califa ortodoxo Omar entró en Jerusalén. Le ofrecieron una iglesia antigua para construir una mezquita, pero él no quiso, prefirió construir una gran mezquita, la mezquita de Omar, encima del templo de Salomón, en el monte de Sinaí. Y el año 669, con el califa de Umayya, Hisham bin Abd al-Malik, construyó la cúpula, la gran cúpula, por eso se llama la gran mezquita o la mezquita de la roca, encima del templo de Salomón. Termina ahí el capítulo de los israelitas. El tercer capítulo es quiénes son los sionistas. El sionismo es un movimiento social, político, nacionalista. Es verdad que nació sobre bases religiosas, pero no tiene nada que ver con la religión judía. Es un movimiento social, político. Fue fundado en el año 1880 a mano de Theodor Herzl en Hungría. Yo estuve en la sinagoga de Herzl, fue invitado 2 veces, en noviembre del año pasado y en enero de este año, a dar 2 charlas ahí sobre el Estado de Israel. Ahí no tiene nada que ver el sionismo con la religión. El objetivo principal del movimiento sionista fue un llamamiento a todos los judíos a volver en su tierra prometida a Jerusalén. Entonces, es un movimiento político más bien que religioso. Y el último capítulo habla quién son los judíos o la religión judía. La religión judía fue formada a partir del siglo II por los rabinos que fueron fuera de Jerusalén. Fueron formando la religión judía, construyendo, estructurando la religión judía, el que conocemos hoy día, sobre bases bíblicas, sobre el Tanaj. Y en este capítulo yo explico que el judaísmo como religión no es solamente una religión para los judíos, es una fe, es su creencia, es su cultura. Para el judío, el judaísmo es todo. La religión judía se resume en estas palabras, las palabras del Tanaj, en el libro, la voy a leer directamente del Antiguo Testamento, del Tanaj, el libro sagrado de los judíos, en Deuteronomio, el capítulo 6, el 4 al 6, y dice textualmente: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Son palabras muy significativas para el judío, porque esas palabras, los judíos repiten estas palabras todos los días, varias veces. Es su oración, el Shema. ¿Y por qué es muy significativa? Si vemos estas palabras que dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que amarás todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha creado Dios, la tierra, el cielo, la naturaleza, los animales, el ser humano. Y estas palabras no contradicen con las palabras de Jesús en Mateo 5, 43 al 48, cuando dice: se dijo hay que amar al prójimo, pero yo os digo hay que amar al enemigo y perdonar a los que persiguen. Además, en este capítulo también trato de explicar todas las fuentes de la ley judía, como el Tanaj, que es el Antiguo Testamento,
la Torah, que son los primeros 5 libros, la Mishnah, la Gemara, el Midrash, el Shulchan Aruch, todos estos los libros sagrados de los judíos. También intento explicar los 613 mandamientos o misbot que tiene el Antiguo Testamento de los judíos, que están obligados a cumplir con estos 613 mandamientos. Y sigo con este capítulo explicando la simbología en el judaísmo, toda la simbología en el judaísmo, los movimientos de reforma en el judaísmo, las ramas dentro del judaísmo. Y este capítulo también, pues intento también explicar sobre qué está fundado el judaísmo, qué es el matrimonio, la situación de la mujer en el judaísmo, el matrimonio, el divorcio, la situación de los homosexuales en el judaísmo. Todo eso lo explico en este capítulo. Me olvidé de decir también el capítulo del sionismo, explico también el conflicto árabe-israelí, también trato de explicar cómo se fundó el Estado de Israel, los conflictos, las guerras del 1948 que los judíos están celebrando hoy día, el aniversario, 70 años del nacimiento del Estado de Israel. La guerra del 1967, de la guerra del 1973, también quiénes están enfrentados en Israel, qué es el yihadismo, qué es Hamas o qué es Hezbollah y quién es el ejército de Israel. Todo esto se trata de explicar en el capítulo del sionismo. Quizás alguien está pensando o está diciendo, bueno, es que los judíos son muy pocos, ¿para qué vamos a estudiar el judaísmo? ¿Qué importancia tienen los judíos? Que son muy pocos en el mundo. Es verdad, los judíos son 15 millones de judíos en un mundo de 6.000 millones de habitantes, pero son matones, son pocos, pero son matones. Los grandes pensadores del mundo son judíos. La gran economía del mundo son judíos. 1/3 del premio Nobel, de todos los premios Nobel, son judíos. Por algo será. Los judíos es la base de todas las religiones monoteístas, es la base del cristianismo. El judaísmo tiene una historia de 5.000 años de historia. Es la base del cristianismo. No puedo decir que soy cristiano sin conocer el judaísmo, porque son nuestros orígenes, son nuestras bases. Jesús mismo dijo, Jesús mismo vivió como judío, se iba a los templos, se discutía, se aprendía con los rabinos. Yo no puedo decir que soy cristiano y no conocer lo que es la religión judía. El 2/3 del Corán también son historias del Antiguo Testamento, mal contadas, pero ahí está. Todos los profetas del Antiguo Testamento están en el Corán. También no hace mucho tiempo hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización o el encuentro entre las 3 religiones, la famosa propuesta de Zapatero. La pregunta más interesante es, ¿se pueden dialogar estas 3 religiones? Es muy difícil. Con todo lo que he vivido yo con el Islam, el conocimiento que tengo del Islam, es muy difícil dialogar con el Islam porque no hay una figura que representa todo el Islam. Pero se puede intentarlo. Si dejar el radicalismo, el radicalismo religioso en general, se puede tener este acercamiento entre las 3 religiones. Pero sobre todo, yo creo que el conocimiento es lo más importante. Yo tengo una frase muy hecha y casi repito en todos mis libros y digo, el conocimiento lleva al entendimiento, el entendimiento al diálogo, el diálogo a la convivencia. Porque sin conocimiento no se puede dialogar. Hoy día hay muchísimos presuntos especialistas
en todo. O sea, porque yo me pongo negro cuando veo televisión, porque salen los periodistas y hablan de todo y afirman encima sus declaraciones sin ningún conocimiento exacto de la religión. Es muy importante el conocimiento exacto de la religión para la convivencia entre las tres religiones. Yo hago una metáfora y explico estas tres religiones como un árbol que tiene tres ramas. Estas tres ramas representan el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres ramas están sujetas sobre un tronco. Este tronco yo le presento como Abraham. Aunque estas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, están en desacuerdo en muchos asuntos, pero hunden sus raíces en Abraham, porque consideran a Abraham como el padre de todos los profetas y amigo de Dios. Tanto el tronco como las tres ramas se alimentan de las raíces. Yo lo pongo como Dios. Y como las tres religiones creen en el mismo Dios, pues hay algo común entre las tres religiones, aunque describen Dios de una forma distinta las tres religiones. Como yo explico en mi libro Profecía y Profetas, también en este libro, el judaísmo, explico cómo los judíos describen Dios. Por lo tanto, hay algo común. Tienen Abraham, tienen Dios. Tanto el judaísmo como el cristianismo decimos que somos descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y según la traducción islámica, dicen que son ismaelitas, descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac. Otra cosa común. Entonces hay historia común entre las tres religiones, y de ahí se puede intentar dialogar entre las tres religiones. Y siempre yo también digo, para mí la historia es muy, muy importante, no solamente en la religión, también en el asunto político, porque yo creo que la historia, conociendo la historia, uno se puede vivir el presente y plantear el futuro. Y luego, quizás que alguien también está por ahí y está pensando, dice, pero hay muchos libros escritos sobre el judaísmo. ¿Qué aporta este libro? Este libro es magnífico, porque lo he escrito yo. Es muy bueno. Este libro es diferente de otros libros, de verdad, porque está hecho con todo el cariño. Aparte, es muy atrevido, como todos mis libros. Tengo mi fuente principal, la Biblia. Y hablo aquí del judaísmo sin pelo en la lengua, como hablo del Islam y como hablo también del cristianismo, de las iglesias orientales. Por eso describo el judaísmo de una forma atrevida y directa, y con un fundamento principal que es las fuentes de la ley judía. También yo no sabía, luego los judíos me dijeron y me mandaron cartas desde Israel, y aquí también la comunidad judía en España, que todos los libros escritos sobre el judaísmo fueron escritos por judíos. Este es el primer libro que trata el judaísmo desde sus orígenes hasta hoy día, escrito por un cristiano católico practicante, y a mucha honra, aunque me llaman facha. Pero no me importa, porque hoy día el que dice que soy cristiano es facha, pero el que insulta a Jesús y todo eso es libertad de expresión. Y termino mi intervención diciendo o citando las palabras del gran rabino, gran filósofo, gran teólogo Maimónides, que era cordobés, sobre todo español, del siglo XIII, y dijo: si todo ser humano cree que Dios creó la tierra y nos creó a nosotros para cuidar la tierra, todo el mundo vivirá sin hambre
y sin guerra. Muchas gracias.